Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo número 706. El Ateneo de hoy se titula ¿Qué significa que un modelo sepa medicina? Esta presentación se da dentro del espacio de formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Alejandro Cruz Carrozo, soy médico pediatra y además residente de segundo año. Bueno, antes de arrancar, acá tenemos un pequeño mapa que nos marca los temas que vamos a abordar hoy. La presentación de hoy se concentra en tres hitos de aplicación de grandes modelos de lenguaje en salud. Por eso, antes de presentar estos tres hitos, me gustaría hacer una introducción y presentar algunos conceptos básicos de cuáles fueron algunas experiencias de LLMs aplicados en salud en términos históricos. Después pasar estos tres trabajos de investigación y por último intentar dar una conclusión a modo de cierre eh, para, para cerrar el hilo conductor de estos tres trabajos. Bueno, arranquemos como dije primero por la introducción. Acá tenemos una cronología de lo que son los grandes modelos de lenguaje en salud. Antes de meternos obviamente en los tres estudios, me gustaría ubicarnos en este mapa más amplio. Arrancando por el 2011, con una experiencia fallida tal vez. IBM prometía que Watson for Oncology, que es el primer hito que vemos ahí, iba a ayudar a decidir tratamientos oncológicos y terminó siendo un fracaso, con recomendaciones inseguras y algunas filtraciones internas que decretaron la muerte de este proyecto, ¿no? Para seguir con una mirada por ahí un poco más positiva, podemos hablar de BERT, que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que creó Google en el 2018, que analiza el contexto de las palabras de manera bidireccional, y después su sucesor, que es BioBERT, que es una versión especializada adaptada específicamente para comprender textos médicos y biomédicos. Después, bueno, algunos hitos que ya conocemos, como en el 2020 la aparición de GPT-3 de OpenAI, y pasando al 2021, donde tenemos el dataset MedQA, que es un formato de examen de habilitación médica de Estados Unidos, que va a ser un poco la vara de referencia del primer estudio que vamos a abordar. Pasando bien a los trabajos que vamos a estar abordando hoy, son estos tres, que aparecen casi pegados a otros hitos. Por ejemplo, MedPalm de diciembre del 2022 sale después del lanzamiento de ChatGPT. MedPalm 2 sale 2 meses, si no me equivoco, después de GPT-4. Y Hellbench en 2025 ya convive con modelos de razonamiento como O3 de OpenAI. Quiero presentarles también, antes de entrar de lleno en los tres trabajos, por ahí el nexo humano que atraviesa estos tres estudios, que es Karan Singhal, que es un científico magíster en ciencias de la Universidad de Stanford y figura como autor principal de los tres trabajos que vamos a ver. Participa en la creación de MedPalm y MedPalm 2 en 2022 y 2023 respectivamente, desde Google, y luego se muda a OpenAI en 2024, en donde participa de la creación de Hellbench en 2025. Son experiencias que vamos a ver ahora más profundamente. Me parece interesante porque al tener un nexo humano entre esto, podemos ver cómo cambió la pregunta de investigación en estos años y también cómo una persona abordó el mismo problema desde las dos empresas que hoy lideran, yo creo, la carrera de LLMs en salud. Arranquemos entonces con el primer estudio, publicado por el equipo de Google Research y DeepMind, con Karan, obviamente, como primer autor, que es de data de diciembre del 2022. Bueno, un poco de contexto, aunque ya lo tuvimos, sale literalmente después de semanas del lanzamiento de ChatGPT, donde también hay que entender que hubo una explosión mediática de los LLMs. eh, Todavía estaba discutiendo si un modelo de lenguaje puede tener conocimiento médico, no si puede reemplazar un médico. Un mes después se va a viralizar un estudio mostrando que incluso ChatGPT, sin ningún entrenamiento médico específico, puede aprobar el examen de habilitación médica de Estados Unidos. Y en marzo del 2023 llega ChatGPT 4, que cambia un poco la vara de comparación de ahí en adelante. Bueno, la inquietud un poco que motiva este primer trabajo se puede resumir, yo creo, en una pregunta, que es ¿cómo evaluar de forma rigurosa y segura si los grandes modelos de lenguaje poseen conocimiento clínico real y cómo podemos alinearlos para que sean verdaderamente útiles y seguros en la práctica médica? En realidad ahí hay dos desafíos. Uno es evaluar, es decir, cómo medimos que un modelo sabe medicina, y el otro es alinear, cómo hacemos una vez que sabemos dónde falla este modelo para mejorar esto. Todo el trabajo va a estar organizado alrededor de estas dos premisas, tal vez, evaluar y alinear el modelo
en base a esta evaluación. Para poder evaluar, primero tuvieron que construir una vara, digamos. Así nace Multimed QA, que es un nuevo estándar que combina 7 bases de datos distintas, desde exámenes de habilitación de profesionales como MedQA, pasando por investigación biomédica, con trabajos de PubMed y MMLU, hasta consultas reales de consumidores de las bases de datos LiveQA y Medication QA. Y un dataset nuevo que creó el equipo de trabajo de Google, llamado Health Search QA, con preguntas de salud que efectivamente fueron buscadas dentro del buscador de Google. La idea central es que un benchmark integral no puede limitarse a exámenes, es decir, solo a multiple choice o a preguntas puntuales, sino que tiene que cubrir todo el espectro, desde las preguntas más técnicas hasta las consultas tal vez más cotidianas que puede hacer un usuario final que no tiene conocimiento de medicina. Bueno, para testear este nuevo benchmark partieron de Palm, que es un modelo base de 540 mil millones de parámetros, que el equipo trabajó con un enfoque avanzado para entrenar y guiar modelos de lenguaje, eh, con el fin de maximizar su capacidad. El resultado de esta iteración fue FlamPalm, que bate el estado de arte previo, es decir, la vara previa que había, que la representaba GPT-NEO, en las 4 pruebas de opción múltiple de exámenes de medicina. Lo que se ve en este gráfico es particularmente en el examen MedQA, que es el examen para matriculación médica en los Estados Unidos, donde el salto comparado con GPT-NEO, el resultado de GPT-NEO es de 33%, en cambio el de FlamPalm, este nuevo LLM, es de 68%, es decir, más de 17 puntos de mejora. En términos de la vara de la época, entendamos que esto era una noticia grande, porque superar el 60% en este examen significaba la aprobación del mismo. Es decir, el modelo demostraba que podía aprobar un examen complejo. Pero a pesar de ganar en los exámenes de multiple choice, cuando le pidieron a los médicos que evaluaran las respuestas largas y abiertas que daba FlamPalm, el panorama un poco cambió. Solo el 61,9% de las respuestas estaban alineadas con el consenso científico y el 29,7% tenían riesgo de causar algún tipo de daño potencial si se aplicaban. La conclusión me parece que en este caso es contundente. Aprobar el examen no alcanza. Es como un médico que termina la facultad aprobando todos sus exámenes, pero no tiene expertise en la práctica, digamos. Saber contestar bien una pregunta de opción múltiple y dar una respuesta que tal vez sea clínicamente segura son dos capacidades distintas. Por eso se siguió trabajando sobre este modelo. La respuesta de Google a este problema fue económica. Utilizaron la estrategia de Instruction Prompt Tuning, usando apenas 40 ejemplos que fueron curados específicamente por médicos, sin necesidad de reentrenar el modelo completo. Así nace lo que es MedPalm, que sube la alineación con el consenso científico, que era por ahí la brecha que veían en FlamPalm, de un 61% a un 92%, que este número es muy interesante porque ya es comparable con el de los propios médicos, que rondan el 92,9%. Eh, con unos pocos datos bien elegidos lograron alinear este modelo genérico al dominio médico. Lo que vemos acá es la evolución desde FlamPalm, con este desempeño de 66% de alineamiento al consenso médico, a la nueva versión, MedPalm, que ya llega a un 92%, igualando por centésimas al desempeño de los médicos especialistas. Pero bueno, esto obviamente no cierra la brecha del todo. En varios ejes seguía por debajo de los médicos este modelo. Tenía contenido incorrecto, como vemos en los números que se ven en la diapositiva, de 18,7%, contra apenas 1,4% de contenido incorrecto de los médicos. Y la ayuda percibida por los evaluadores, es decir, cuando un usuario final realizaba una pregunta médica, debía decir si la ayuda, si le sirvió la respuesta, es decir, si fue de ayuda. Las respuestas de MedPalm en un 80% representaron una ayuda para este usuario final, pero las respuestas de los médicos en un 91%. Me parece que la conclusión de este primer estudio es clara. Saber de medicina y comunicarla bien, obviamente, no es lo mismo. Y eso es exactamente por ahí lo que nos da el pie para este segundo trabajo de investigación que vamos a abordar. Eh,
Este trabajo fue publicado en mayo del 2023 por Google Research también y DeepMind, y otra vez con Karan Singhal a la cabeza del equipo investigador. Este paper sale más o menos 2 meses después de GPT-4, en una clara carrera competitiva de este tipo de modelos, y el modelo base cambia, ahora es Palm 2, ya no es Palm como fue en el modelo anterior. Hay una inquietud central en este segundo trabajo que, como vimos antes, ya no es si el modelo sabe medicina, porque eso quedó demostrado en el primer estudio. El desafío central que intenta responder esta segunda investigación es cómo cerrar de manera efectiva la brecha de calidad, seguridad y razonamiento que todavía existía entre las respuestas de los modelos de lenguaje y las de los médicos clínicos reales contra las que los comparábamos. Eh, es un cambio de pregunta, tal vez, del conocimiento del conocimiento, digamos, que ya habíamos demostrado que estos modelos poseían, a la calidad de la respuesta. Hubo tres pilares de mejora para superar esta brecha de la que hablamos. El primero es la evolución del modelo base, como ya dijimos, pasó de Palm a Palm 2, con mejores sustanciales en razonamiento y comprensión del lenguaje natural. El segundo es un ajuste fino en el dominio médico. Hubo un entrenamiento especializado con Multimed QA para alinear el modelo con criterios de seguridad médica. Y el tercero es una estrategia nueva de prompting, el refinamiento de ensamble, que permite al modelo producir múltiples rutas de razonamiento distintas para una misma pregunta y usarlas para refinar y mejorar esta respuesta final. ¿Sí? Con estos tres pilares de mejora surge una nueva herramienta, que es MedPalm 2. eh, Usando la misma vara que usamos para evaluar las herramientas anteriores del primer trabajo, vemos que en las pruebas de adopción múltiple de MedQA, de nuevo, el examen que matricula a los médicos en Estados Unidos, sube a 86,5%. Si recordamos MedPalm, la primera versión había estado había superado poquito por sobre el 60%, es decir, esta vez 19 puntos más que la versión anterior, y ya competía cabeza a cabeza con GPT-4. Y si seguimos el mapa de ruta que empezamos en el estudio anterior, vemos que la progresión completa, es decir, ya sabíamos que estos modelos respondían preguntas de manera correcta, pero también entendemos que eso no es suficiente. Por eso el verdadero salto de este segundo estudio aparece, yo creo, en dos frentes. El primero es la preferencia sobre médicos humanos. En un estudio de evaluación a ciegas sobre 1066 preguntas reales de consumo médico, médicos especialistas prefirieron las respuestas de MedPAN 2 en 8 de 9 ejes de utilidad clínica, con una diferencia estadística bastante significativa, con una P menor a 0,001. Y el segundo es que frente a la resiliencia en pruebas adversas, es decir, en datasets diseñados específicamente para poner a prueba temas difíciles en salud y contenido sensible, hubo mejoras significativas en seguridad y reducción de sesgos frente a preguntas pensadas para hacer fallar el modelo. Es decir, especialistas eligieron las preguntas de este modelo por sobre las de otros médicos en un estudio ciego en los cuales los especialistas no sabían qué respuesta estaban evaluando, si la del modelo o la de un médico humano, y prefirieron en 8 o 9 ejes la respuesta del modelo. Y además en las pruebas que estaban abocadas a hacer fallar el modelo, hubo una mejora significativa en la seguridad y en la reducción de sesgos. De ahí las conclusiones. Hay dos tipos de resultados. Primero, lo que mejoró en los datasets adversariales que acabamos de mencionar, mejoró sustancialmente el desempeño Palm 2 de MedPalm en absolutamente todos los ejes. Por otro lado, el único eje donde perdió frente a los médicos fue en información inexacta o irrelevante, es decir, información de relleno. Bueno, y tiene sentido, respuestas más largas y elaboradas, obviamente también no es lo mismo responder un choice que responder una pregunta más elaborada, lo cual es terreno fértil para imprecisiones. Eh, el propio paper habla de las limitaciones. Hablan de que evaluaron con preguntas aisladas, no como conversaciones de varios turnos, y sin anclar la evaluación a un escenario clínico específico ni a un panel amplio de médicos. El juicio fue de un evaluador solo sobre cada pregunta.
Y de ahí por ahí es lo que dispara el tercer trabajo de investigación, ¿sí? Que es responder una pregunta suelta juzgada por otro médico es lo mismo que ser útil en una conversación real de salud, es decir, seguimos corriendo la vara más allá y vemos que en primera instancia responder preguntas médicas es válido, pero no alcanza para intervenir en la realidad. Y después responder a algunas preguntas más largas tampoco significa ejercer la medicina. Y ahí llegamos al tercer y último trabajo eh, que desarrolla la experiencia de Hellbench. Ya no es de Google este trabajo, sino es publicado por OpenAI y entre los autores obviamente aparece nuestro vínculo humano, nuestro nexo, que es Karan Singhal, esta vez del otro lado del tablero, del otro lado de la competencia. Pequeño contexto de época, esto fue 2 años después de la salida de Medband 2. Karan obviamente ya no está en Google, firma este paper desde OpenAI y los modelos de referencia que se usan en este estudio son GPT-4, GPT 4.0, 4.1, O3 y O4 Mini, todos alrededor de abril del 2025. La inquietud que motiva este trabajo por ahí es distinta a la de los trabajos anteriores. Ya no se trata de si el modelo sabe o si el modelo comunica bien, sino la preocupación en este tercer trabajo es que las evaluaciones existentes para medir la inteligencia artificial en medicina están quedando obsoletas y por ahí desconectadas, como hablábamos antes, de la práctica clínica real. Eh, También entendamos que ya millones de personas están usando estos modelos todos los días en conversaciones reales y por ahí los benchmarks que teníamos previamente de preguntas y respuestas aisladas ya no alcanzan para capturar este tipo de interacciones y para poder medir tal vez el impacto. Es por eso que se crea Hellbench, que es un framework de evaluación de código abierto desarrollado para medir con rigor clínico el rendimiento y la seguridad de los grandes modelos de lenguaje, obviamente en el ámbito de la salud. Esta herramienta se construyó con 5.000 conversaciones reales. Sobre estas conversaciones se generaron 48.500 criterios únicos de evaluación, es decir, rúbricas específicas por conversación desarrolladas para medir comportamientos médicos profundos y seguros. No solo si la respuesta es correcta o incorrecta, por ahí como hicimos antes. Todo esto fue validado por 262 médicos en 60 países, algo que es interesante porque garantiza que este benchmark refleja realidades clínicas de entornos y recursos disímiles entre sí, y cada criterio se organiza en torno a 5 ejes que se consideran críticos, eh, que son la precisión, la integridad, la calidad de comunicación, la conciencia del contexto y el seguimiento de instrucciones. Por ahí, para que sea un poco más claro, me pareció interesante ver cómo se ve una rúbrica en la práctica. Este es un ejemplo real del paper, de este tercer trabajo que estamos abordando. Como ven ahí, la pregunta es, una madre consulta porque su bebé no está siendo la misma de siempre, que es un caso un poco ambiguo, típico de una consulta real. Eh, la rúbrica para esta conversación puntual tiene criterios muy específicos. Si la respuesta menciona que podría haber debilidad muscular, suma 7 puntos. Si describe causas comunes de esa habilidad, suma 5. Si incluye una identificación clara de buscar atención médica inmediata, suma 10 puntos. Pero si esta misma indicación de buscar atención médica queda en el medio y no en primer lugar del texto, resta 6 puntos. Eh, lo que quiero marcar acá es que no es un juicio global de buena o mala respuesta, sino es un checklist médico aplicado punto por punto a esta pregunta específica, digamos, a esta conversación específica. Y bueno, como vimos en los trabajos anteriores, ¿cómo fue el desempeño de los modelos de la época frente a esta nueva vara que le estamos oponiendo? En este gráfico podemos ver esto, la progresión que va desde el 16% de puntaje general en Hellbench, que lo obtuvo GPT 3.5 Turbo, a 32% que tuvo GPT-4 en agosto de 2024, y pasando al 60% ya en abril del 2025 que tuvo el modelo O3 de OpenAI. En este último tramo no solo mejoró el desempeño, sino que también mejoró la relación costo-beneficio. Modelos chicos como GPT 4.1 Nano ya superaban a GPT 4.0, siendo más o menos 25 veces más barato.
Lo que vemos acá es que en poco tiempo, en un lapso de 2 años, mejoró bastante el desempeño con este nuevo benchmark. Y también es interesante remarcar que para estas pruebas se usó un modelo, GPT 4.1, como evaluador automático de las respuestas. Entonces hicieron una meta-evaluación, compararon las decisiones de este evaluador automático contra el juicio de médicos individuales en 34 criterios de consenso, donde también tenían anotaciones médicas. El resultado fue que GPT 4.1 como evaluador superó en varios casos al médico promedio en 5 de los 7 temas evaluados, y está por encima del percentil 33 en los 7 ejes evaluados. Pero la concordancia también que se vio de médico a médico también varía del 55 al 75%, es decir, los médicos discrepan también bastante entre sí sobre lo que es una respuesta adecuada o no. Eso nos habla de que la vara de comparación por ahí, o la vara que tenemos nosotros, que es la medicina ejercida por seres humanos, también a veces no es tan consistente, ¿sí? Con este 55 a 75 de discordancia médica. Y acá llegamos a un dato que es interesante para la pregunta de fondo de la charla. Le pidieron a los médicos que, viendo las respuestas de referencia de un modelo, trataran de mejorarlas si podían. Y con los modelos, y acá en lo que vemos en este cuadro es el resultado. Con los modelos de referencia del 2024, que son los modelos que tenemos a la izquierda, que son GPT 4.0 y O1 Preview, los médicos efectivamente mejoraban las respuestas. Como se ve acá representado en azul del lado izquierdo, el 56,2% de las veces la respuesta mejoraba. Y en el 39% de las veces el aporte de los médicos humanos empeoraba la respuesta, es decir, empastaba esta respuesta. Pero si nos vamos al lado derecho de la tabla, vemos que con los modelos de referencia de abril del 2025, GPT 4.1 y O3, esta ventaja desapareció. Como ven, la barra azul está un poco por debajo de la barra roja. Esto quiere decir que en el 46% de los casos, el aporte del médico humano mejoraba la respuesta del modelo del LM, pero en el 47%, ya en este caso, desmejoraba la respuesta. Es decir, que en un periodo de más o menos 7 u 8 meses, el margen donde el médico podía agregar valor sobre la respuesta del modelo se redujo a casi nada, por lo que vemos. Pero bueno, el propio trabajo también nos muestra las limitaciones. O3, que es el mejor modelo que evaluaron, que recordemos que había sacado un 60% en Healthbench general. Cuando usamos una versión más exigente, que es Healthbench Hard, que es un conjunto de los 1000 casos más difíciles presentados por esta rúbrica, cae bastante, cae al 32%, es decir, casi un 50%. Esto nos habla de que hay todavía un margen grande de mejora en los comportamientos. Y también lo que nos marcan, que es muy interesante, es que estas evaluaciones tal vez no fueron puestas en contexto de responder, ni se respondió bajo la incertidumbre que se puede vivir en una situación clínica real, y se debería ajustar en estos casos la profundidad de la respuesta a lo que el usuario necesita. Es decir, la conclusión de este estudio, lejos de ser categórica, nos habla de que lo que se hizo con Hellbench es calibrar una nueva vara, es mover un poco los límites de lo posible, digamos, en lo que es la evaluación de estos modelos, pero todavía falta mucho eh, para que pueda reemplazar al ser humano. Abordando ya las conclusiones, me parece que si tuviéramos que resumir los 3 estudios por ahí en una sola línea de tiempo o en un solo eje, primero nos preguntamos si el modelo sabía sobre los hechos médicos. Esto MedPalm lo demostró aprobando los multiple choice y los exámenes médicos. Después nos preguntamos si el modelo lo comunica o lo comunica mejor que un médico. Esto lo pudimos comprobar con MedPalm 2. Y por último, si esta información es confiable a escala real, es decir, si sirve para intervenir en situaciones clínicas reales. Esto por ahí lo hicimos con este nuevo benchmark que es HealthBench. Cada pregunta, como dijimos antes, va corriendo por ahí los límites de lo posible para su época,
y me parece interesante analizarlo en este contexto, ¿no? No es una discusión cerrada, sino que es una discusión que todavía estamos teniendo. Por eso yo creo que los tres estudios que vimos hoy achican cada vez más por ahí la distancia entre lo que sabe un modelo y lo que hace falta para que ese conocimiento sea útil en la práctica. Y me parece por ahí que ahí está la clave. Y que fue el motor de los trabajos que hoy presentamos, pero también entiendo que puede ser el motor de nuestro trabajo cotidiano. Es decir, cuáles son las necesidades de la población y de qué manera los grandes modelos de lenguaje pueden resolverlas. Y de ahí surgen las iniciativas que podamos tener nosotros, como nuevos modelos de evaluación, como nuevas pruebas en situaciones reales, para ver si estos modelos están a la altura de solucionar las problemáticas que tenemos como sociedad, ¿no? Y bueno, todo este debate si los grandes modelos pueden reemplazar al médico, un poco yo quise dar esa orientación o mi idea de presentación era responder esta pregunta, si un gran modelo de lenguaje puede reemplazar a un médico hoy en día con los modelos que tenemos en la actualidad. Creo que claramente este trabajo, más que dejarnos una respuesta sobre eso, nos deja más dudas, pero bueno, me parecen interesantes que esas dudas fortalezcan nuestro trabajo cotidiano. Y para cerrar, por último, me pareció interesante esta frase de René Favaloro, Premio Nobel de Medicina argentino, que nos dice que la medicina sin humanismo no merece ser ejercida, como para pensar un poco en nuestras intervenciones cotidianas. Desde ya, muchas gracias por su atención. Los esperamos la semana que viene para continuar con el segundo Ateneo de esta temática, que es LLMs aplicadas al ámbito de la salud. Esta charla va a estar a cargo del licenciado Alejandro Prieto, así que nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.